Me gusta muchísimo salir a caminar. Si no me creen, pregunten a Martín, pobrecito. El otro que me está filmando. Pobrecito Martín, cada vez que nos vemos lo voy a caminar kilómetros y kilómetros y me encanta porque se dan charlas muy profundas, pero algo que me gusta más que salir a caminar con Martín es salir a caminar sola, porque si dan las conversaciones con Dios, es algo muy especial. La naturaleza, Dios y yo, es como charlas transformadoras. Y este año, en abril más o menos, tenía una época en la que salía casi todos los días y tenía charlas en donde Dios me empezaba a recordar cómo yo había empezado a sanar, me empezaba a recordar cómo yo había empezado a abrazar quién era en Dios, qué es lo que Jesús había hecho por mí y con quién yo había empezado a caminar desde entonces, que era el Espíritu Santo. Y Dios me decía que este año iba a ser un año en donde yo iba a tener que dejar de escaparme y de esconderme de ciertas cosas, y una de estas cosas era esto. Y me encanta porque Dios tiene todo planeado y está hasta en el más mínimo detalle. Porque la realidad es que no sé si se acuerdan que el día que yo me grabé en la SN, que me hicieron pasar al frente y yo supuestamente iba a predicar el 23, y nada, las cosas cambiaron un poco y resulta ser que me tocó predicar acá. Y cuando Belú nos dice, bueno, al final la reunión del 16 es en el templo, Dios me empieza a recordar como, bueno, ¿te acordás que vos querías estar en ese lugar? Como que vos querías predicar en el templo. Y esto es solo un comentario para hacerles ver cómo Dios está en cada detalle, cómo Dios, aunque ni siquiera se lo digamos, Él ya sabe lo que está en nuestro corazón y Él quiere darnos lo mejor, quiere consentirnos. Y volviendo a lo otro, no es que yo no quería predicar, sino que yo siento que la persona que está acá parada tiene una gran responsabilidad. Siento que la persona que está acá parada no puede pararse y decir cualquier cosa. Y aparte pensaba ¿cómo una persona como yo, que se mandó las mil y una, cómo una persona como yo que llegó a la iglesia hace, no sé, menos de 6 años, cómo una persona como yo, tan tímida, tan vergonzosa, se puede parar enfrente de tantas personas y compartir la palabra de Dios. O sea, es un privilegio estar acá y yo no estaba todavía preparada para aceptarlo y no me sentía digna de ese privilegio. Y en ese momento, y aunque entre nos hoy, tampoco del todo, pero o sea, ya no podía decirle que no, ya no podía como escapar. Y para empezar, les hago un breve resumen de cómo era Euge cuando llegó acá. Euge llegó y aceptó a Jesús en su corazón en enero del 2018 y yo venía del mundo, venía de estar en una relación con una persona con la que convivía y o sea, yo estaba totalmente fuera de las reglas no reglas, pero de lo que Dios quiere como familia. Y realmente no era una relación sana, era una relación con muchos celos, con muchas peleas, algo todo muy tóxico. Perdón si me quedo. ¿Qué? ¿Cómo es esto? Y bueno, nada, cuestión que en enero del año siguiente, un año después, yo me separo y empiezo una nueva etapa para mí. Yo me voy a vivir sola y fue como, wow, yo me siento empoderada porque estoy sola, porque soy libre, porque me voy de vacaciones a donde quiero, hago lo que quiero, nadie me dice nada, no necesito a nadie.
Cuestión que en la medida que pasaba el tiempo, yo empezaba a sentir en mi corazón y se empezaban a levantar un montón de pensamientos negativos que venían a decirme que yo no era suficiente, que yo no era digna de que me presten atención, que nada de lo que yo decía era importante y bueno, muchas otras cosas más pero eran todos pensamientos negativos hacia mi persona y aparte era como que cada vez que yo me acercaba más a Dios era como esos pensamientos crecían más y más y más y como que yo decía, Dios, o sea, no entiendo qué está pasando porque me acerco a vos para estar mejor y como todo esto, ¿qué onda? Y Dios empieza como a traer revelación sobre un pasaje que está en Mateo 22, del 37 al 39, y quizás al principio no se entiende porque yo no entendía nada, y dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y más grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y yo me quedé como, bueno Dios, o sea, claramente si yo no puedo amarme a mí misma, si no estoy contenta conmigo, ¿cómo voy a aprender a amar a los demás? Entonces fue todo un proceso de pedirle, Dios, ayúdame a amarte más para conocer el verdadero amor, porque Dios es amor, y así yo puedo amarme y poder amar a la gente, porque si no nunca voy a poder amar bien a nadie. Y Dios es tan bueno y tan caballero que Él no hace nada sin tu consentimiento. Aunque sea un más mínimo, sí, Él tiene que tener de tu parte. Y hasta que nosotros no le demos permiso, Él no empieza. Y yo creo que cuando le dije que sí a Dios habrá dicho, vamos, esta es la mía, ahora sí puedo empezar. Y ahora sí quiero compartirles 3 cosas que Dios empezó a hacer en mi vida desde ese entonces. Y en primer lugar, Dios me recordó mi identidad original. Y uno de mis pasajes preferidos está en Mateo 3, del 16 al 17, que dice, y Jesús, luego de que fue bautizado, subió del agua, y he aquí que los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y yo compartí este pasaje una vez en comienzos y lo he compartido también en alguna bienvenida. Y creo que si se ponen a hablar conmigo, este es un tema que para mí es muy importante porque la identidad de una persona es algo clave, es como algo básico. Y yo creo que a veces tenemos una visión muy distorsionada de lo que es la identidad porque muchas veces dejamos que nuestra identidad se defina por lo que dice un compañero de colegio o un compañero de trabajo o alguien de nuestra familia, o a veces pensamos que nuestra identidad se define por si el chico o la chica que nos gusta nos da bolilla, o a veces porque pensamos que cuanto más hacemos somos más importantes y si hacemos menos valemos menos, y eso no es lo que Dios dice de nosotros. Y vos me podés decir, bueno, pero obvio que Dios le va a decir eso a Jesús porque Jesús era un crack. Jesús sanaba a gente, Jesús enseñaba, Jesús liberaba a la gente que estaba endemoniada, Jesús hasta resucitaba muertos, pero Jesús no valía lo que hacía. Él era valioso por el simple hecho de existir. Y para que ustedes se pongan en contexto, cuando Dios le dice esto a Jesús, Jesús no había hecho ni un solo milagro hasta el momento. Entonces, Dios amaba a Jesús porque Jesús ya era valioso con el solo hecho de existir. Y con esta verdad, con esto que Dios reveló en mi corazón, yo empecé a entender que Dios me amaba. Y yo creo que es momento de que ustedes también entiendan de que Dios los ama por el simple hecho de ser lo que son, de ser quienes son. En segundo lugar,
Dios me restauró e hizo todo nuevo. En 2 Corintios 5:17 dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. Hermoso. Y al principio creo que no, muchas cosas no tenían sentido para mí, pero yo vuelvo a releer esto hoy y digo, cuánta verdad en esto, cuánta fe puedo darme de esto, porque realmente yo me imagino a la Euge que llegó acá como un edificio a medio construir, y me imagino cuando yo dije que sí a Dios, yo creía que Dios iba como a empezar a construir sobre eso que estaba ahí por la mitad, pero no, Dios me sorprendió y obviamente que mi plan se derrumbó por completo, porque Dios no empezó a construirme, sino que Dios agarró y me hizo 1000 pedazos. Dios me hizo pelota, pero hoy veo lo hermoso que fue eso, porque Dios no quería como edificar sobre todo eso que era yo, sino que Dios quería restaurarme. Dios quería hacer algo nuevo en mí. Y así que no importa qué es lo que pasaste, no importa cuántas macanas hiciste, no importa lo que te hicieron, no importa lo que hayas pasado, porque su amor todo lo redime, su amor lo devuelve todo, porque Él todo lo perdona, y todo el tiempo que vos creíste que pudiste haber perdido en algo o en alguien, Dios lo devuelve. Dios lo devuelve, así como cada lágrima que derramé por estar triste, Dios me la devuelve con alegría. Así que repasamos. En primer lugar, Dios me recordó cuál era mi identidad original. En segundo lugar, Dios me restauró y hizo todo nuevo. Y en tercer lugar, Dios me dio un propósito. Y hoy en la mañana, cuando estaba terminando esto, me faltaba esta tercera parte y era como, bueno, Dios, ¿qué onda con esto? Y entonces me siento en el sillón y Dios me recuerda una palabra que me habían dado en el 2021, que está en Mateo 12:18. Y dice: miren a mi elegido, al que he llamado a mi servicio. Yo lo amo mucho y Él me llena de alegría. Yo pondré en Él mi espíritu y Él anunciará mi justicia entre las naciones. Pero esto no fue todo. Yo terminé de leer esto en cuadernito y dije como, bueno, Dios, o sea, ¿qué onda con esto? ¿Qué hago? ¿Qué digo? No entiendo. Me siento en el sillón y Dios me recuerda, hace un par de semanas cuando estábamos en un culto, Dios me trae a la mente Isaías 42 y del 1 al 3, y hoy me senté en el sillón y Dios me dice, bueno, no leer esto. Y escuchen lo que dice el versículo. Miren a mi elegido, al que he llamado a mi servicio. Él cuenta con mi apoyo, yo mismo lo elegí y Él me llena de alegría. He puesto en Él mi espíritu y hará justicia entre las naciones. Mi fiel servidor no gritará, no levantará la voz, ni se le oirá en las calles. No les causará más daño a los que están heridos, ni acabará de matar a los que estén agonizando. Al contrario, fortalecerá a los débiles y hará que reine la justicia. Yo literalmente que lo leí y no podía creer que el versículo dijera lo mismo que el otro, pero en diferentes partes de la Biblia. Era como, Dios, realmente vos me querés decir algo con esto. Y entonces Dios me empieza a recordar, estos últimos 4 meses Dios me hablaba mucho del propósito, y me acuerdo que yo en el mail del trabajo tenía escrito María Eugenia Palavecino Hart. Y como cada vez que alguien me hablaba, me decía, hola María. Y a mí como, oh Dios, ¿por qué me decís María? Bueno, nada, entonces yo hice todo un lío para cambiarme el nombre, me saco el María. Entonces, de repente, cosas de Dios, empiezo a escuchar por todos lados que la gente empieza a decir cuál era el significado de María.
María. Por acá significado de María, por acá significado de María. Y el significado de María es la elegida, la escogida. Y entonces Dios me dice, como, está perfecto que hayas querido sacar ese nombre porque era demasiado largo. Está perfecto que no lo quieras decir todo el tiempo porque es un montón. Y hasta está bien si no te gusta, pero ese también es tu nombre. Y ese nombre te fue puesto por algo. Y cuando Dios me decía esto, era como que se estrujó mi corazón de una manera. Pero a su vez todo esto es como medio contradictorio en mi vida, porque si vos me preguntás cuál es mi propósito, cuál es mi llamado, yo todavía no lo sé. Pero hoy sí les puedo decir con una mano en el corazón que sé que tengo propósito, que sé que tengo un llamado. Y si yo me pongo a pensar en Eugenia cuando llegó acá, una persona que sentía que no valía nada, una persona que sentía que no le importaba a nadie, claramente una persona así, como en ese estado, ¿cómo va a pensar que tiene un propósito? ¿Cómo va a pensar que tiene un llamado para su vida? Pero hoy en día Dios, con todo lo que hizo en mí, yo sé que tengo un llamado, yo sé que tengo un propósito, yo sé que nací para algo específico que nadie más puede hacer más que yo. Y vos me puedes decir, bueno, Euge, ¿para qué me contás todas estas cosas, historias de tu vida que ya fueron demasiadas? Pero yo quiero que vos entiendas y que vos puedas ver que el testimonio tiene poder. Para mí, algo que aprendí es que el testimonio tiene poder y que si vos ves lo que Dios hizo conmigo, que puedas entender y saber que Dios también lo puede hacer con vos. Que Dios te puede sacar hasta el pozo más profundo y te puede hacer entender que vos sos hijo amado, que Él está feliz con vos y que tenés un propósito. Y la realidad es que me preguntás hoy si me costó, no sabés cuánto. Y si me sigue costando, un montonazo, todos los días, porque yo siento como que Dios a través de todo este proceso fue como arrancando raíces de mi corazón, pero a su vez iba como plantando semillitas que fueron creciendo y algunas de esas raíces malas fueron saliendo, pero otras todavía siguen estando ahí. Pero hoy que yo sé cuál es la verdad, hoy que yo camino la verdad y estoy con la verdad, sé que plantita tengo que alimentar, sé que plantita tengo que regar y sé cuál es la verdad. Y que pueden venir un montón de personas o pensamientos negativos a decirme, no, Eugenia, vos no vales nada, vos no podés hacer nada bueno, no, sos esto, sos el otro. Pero yo tengo la convicción en mi corazón y escuché y sé cuál es la verdad. Así que yo quiero invitarlos a ustedes a que puedan pararse en esta verdad también. Y para cerrar, me gustaría que siento que fue todo muy rápido, pero bueno, es mi primera vez, entiéndanme. Me gustaría que, si quieren cerrar sus ojos y que oremos. Dios, te damos gracias, papá. Gracias, Jesús, por este tiempo. Gracias, Dios, por lo que pusiste en mi corazón. Gracias, Señor, por lo que hiciste en mi vida, Dios. Gracias por lo que vas a hacer en la vida de los chicos. Gracias, Dios, porque vos nos creaste con un propósito. Gracias, Dios, porque somos tus hijos amados. Gracias, Dios, porque vos estás contento con nosotros y que querés hacer algo grande. Gracias, Dios, porque vos estás viniendo a traer verdad al corazón. Gracias, Dios, porque
vos estás en todo, porque vos sos bueno. Espíritu Santo, yo oro para que tu verdad, para que tus verdades sean plantadas en nuestros corazones. Oro, Dios, para que aprendamos a pararnos en tu verdad. Dios, y que cada mentira, Señor, cada mentira que nos dijeron, cada mentira que nos creímos, cada mentira que hasta nos dijimos a nosotros mismos, sea desarraigada en nosotros. Y que vengas a plantar tu verdad en nuestros corazones. Gracias, Jesús, porque con vos hay libertad, porque con vos hay sanidad.